transitorio, en dos dimensiones del espacio y en régimen transitorio. Y a diferencia de lo que podríamos graficar en un perfil de temperaturas con una sola línea, aquí tenemos que ir dibujando campos que muestren la distribución de temperaturas. Y ahí nos dicen de que el cuerpo que está en la pantalla, lo puedan visualizarlo bien, se encuentra sumergido en un ambiente a temperatura T infinito. Las dimensiones son en el alto 2D y en el ancho 2B. Habíamos indicado de que al estar toda la lámina sumergida en un fluido a T infinito, pues va a haber simetría y va a ser suficiente estudiar solamente uno de los cuadrantes mostrados en esta figura. Nos piden estudiar la transferencia de calor, indicando que a un tiempo T igual a 0, ¿sí?, la temperatura de todo el bloque es T sub 0. En X igual a menos B, la temperatura va a ser T infinito. En X igual a más B, la temperatura también va a ser T infinito. En Y igual a menos D, temperatura T infinito. Y en Y igual a D, temperatura también T infinito. Pero también podría considerar otra condición, ya que al haber simetría, en este punto central, en el 0, tanto para el eje X como para el eje Y, en el 0, va a haber para cualquiera de las direcciones en que visualicemos, va a haber un cambio de pendiente. Y de las matemáticas sabemos que cuando hay cambio de pendiente, la pendiente vale 0, ¿sí?, en un máximo o un mínimo. Aquí podría ser, viendo de aquí arriba, un mínimo. Y puedo escribir también como condición límite manejar que la variación de la temperatura respecto de X o la variación de la temperatura respecto de Y también, ambas valen 0. Ya podría manejar esas condiciones. Para la ecuación de energía que vamos a manejar, es la misma que teníamos desde el principio de nuestro capítulo. ¿Sí? La variación de la temperatura respecto del tiempo es igual a la difusividad térmica por el laplaciano de la temperatura. Ya hemos indicado que en todos los casos, que estudie conductividad en sólidos, esta es la ecuación de energía, se reduce a esta ecuación. Ya, al lado izquierdo, el régimen transitorio, las variaciones de temperatura respecto del tiempo. Al lado derecho, los cambios de temperatura respecto a de las direcciones del espacio. Que en coordenadas rectangulares, se va a expresar el régimen transitorio, queda tal como está, igual a la difusividad térmica, variación segunda de la temperatura respecto de x cuadrado, más variación segunda de la temperatura respecto de y cuadrado, y más la variación segunda de la temperatura respecto de z al cuadrado. Ese es el operador laplaciano. Como condición de modelo, hemos indicado que alfa va a ser constante. Eso involucra conductividad, densidad y calor específico del sólido constantes. Otra condición que necesariamente tiene que ser un sólido, y una condición que ya vamos a escribir en esta ecuación, que la transferencia de calor a lo largo de esa lámina, ¿sí?, es decir, en la dirección Z, no es representativa, o prácticamente podría pensar o afirmar de que la transferencia en la dirección Z es nula o directamente no existe. Por lo tanto, mi ecuación diferencial se va a reducir a la variación de la temperatura respecto del tiempo es igual a la difusividad térmica, variación segunda de la temperatura respecto de x cuadrado, más variación segunda de la temperatura respecto de y cuadrado. Mi operador laplaciano se reduce a estas dos derivadas segundas para poder ver cómo se transfiere el calor en la dirección X y cómo se transfiere el calor en la dirección Y. Esta es la ecuación diferencial que tengo que resolver.
requiero una condición límite del tiempo como variable independiente versus la temperatura variable dependiente. Requiero dos condiciones límite de X como variable independiente frente a la temperatura variable dependiente y dos condiciones de Y como variable independiente respecto a la temperatura como variable independiente. ¿Ya? ¿Se ha entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Cuántas condiciones límite necesito? Cinco, ingeniero. 5 condiciones límite, ¿no ven? Ya voy a requerir 5 condiciones límite. ¿Ya? Está ahí abajo escrito. ¿Ya? Es la ecuación diferencial a resolver y que requiere 5 condiciones límite. Considerando además que en esta lámina hay simetría, es decir, 4 cuadrantes. Considerando que será suficiente estudiar el perfil solo en uno de ellos. Considerando por esta razón estudiar. Ya no vamos a colocar perfil, solamente estudiar la distribución. De temperaturas, solo en uno de ellos. Ya. Vamos a notar que en la interfase sólido-fluido, ¿ya? Estamos hablando que el fluido tiene una temperatura infinita, habíamos dicho que podría ser, por ejemplo, agua en ebullición en la ciudad de La Paz, o podría ser agua en ebullición al nivel del mar, ¿ya? O en cualquier otro lugar geográfico. En la interfase sólido-fluido, considerando que el calor que pierde el sólido se transfiere por convección, es decir, todo el calor que se pierde por conducción en más menos B, ¿ya? Es igual a un coeficiente convectivo por el área de transferencia por T menos T infinito, la temperatura de X, Y el tiempo menos T infinito. ¿Ya? Pero esto está evaluado en la superficie, es decir, en las caras, si hablo de la dirección X, en las caras más menos B. Simplificando el área de transferencia, me voy a quedar con que la variación de temperatura respecto de X, según Fourier, va a ser igual a menos el coeficiente convectivo T, que es mi variable, menos T infinito sobre la conductividad. Lo mismo sucede en más menos D, ¿ya? En la altura, es decir, igualito la transferencia de calor por conducción que se da en las caras más o menos D, es igual al coeficiente convectivo por el área de la temperatura T menos T infinito. La variación de la temperatura respecto de Y es igual a menos HT menos T infinito sobre la conductividad. Aquí ya estoy fijando dos condiciones o 4 condiciones límite. ¿Sí? En más menos B, la variación de la temperatura respecto de X tiene ese valor. En más menos D, la variación de la temperatura respecto de Y tiene este valor, desde luego, evaluadas en la superficie, es decir, en más menos B y en más menos D. Ya para esta ecuación, la ecuación que vamos a resolver, ya las condiciones límite ya va a ser que a un tiempo t igual a 0, la temperatura es T sub 0,
para cualquier valor de X y cualquier valor de Y, es decir, para cualquier posición dentro de esa lámina. Una segunda condición límite, debido a la simetría. ¿Sí? Vamos a anotar aquí esta condición. Debido a la simetría, es que en el punto central hay un cambio de pendiente, puede ser un máximo, puede ser un mínimo, y un criterio estrictamente matemático que me dice que cuando hay cambio de pendiente, puedo generar un máximo o un mínimo, pero ahí en ese máximo o en ese mínimo la pendiente vale 0. Es decir, en este caso la variación de la temperatura respecto de X vale 0. Y eso es debido a la simetría. En la cara situada en B, ¿sí? Vamos a ver la figurita. Acá en la cara situada en B, en esta cara, ¿sí? Hemos deducido que la variación de la temperatura respecto de X es igual a menos HT menos T infinito sobre K. Ya lo mismo va a suceder en la cara situada en más D. Pero en el punto 0, donde hay cambio de pendiente, el punto central, o si quieren, en algunos procesos técnicos, a ese punto lo llaman el punto frío, porque es el punto que siempre va a estar a la menor temperatura, este punto central. En ese punto frío, la variación de la temperatura respecto de X vale 0. Es de ahí de donde vienen estas condiciones límite. En X igual a B, en la cara lateral derecha, la variación de la temperatura respecto de X va a ser igual a menos HT menos T infinito sobre K. Ya también podría haber manejado en X igual a menos B. Todo depende de qué valores quiere manejar la persona que está construyendo el modelo. ¿Bien? Entonces aquí vamos a decir en X igual a B, la variación de la temperatura respecto de X toma este valor. En Y igual a 0, ¿sí? En el punto central, nuevamente la variación de la temperatura respecto de Y vale 0. Y nuevamente este criterio es debido a la simetría. Sí, y aquí es una transferencia de calor convectiva. Transferencia de calor que necesariamente se da única y exclusivamente en la interfase. Lo hemos dicho en la simetría. Y esta otra transferencia de calor en Y igual a más D. La transferencia de calor convectiva. De igual manera aquí podía haber utilizado menos D. Depende de cuál cuadrante vaya a escoger. Podría ser combinaciones como la que estamos mostrando, B y D. X igual a B y Y igual a D. O podría haber utilizado X igual a B, Y igual a menos D, o X igual a menos B y Y igual a D, y X igual a menos B y Y igual a menos D. O sea, cualquier combinación de esos cuatro valores podrían ser representativos o van a ser representativos en la construcción del modelo. Tenemos la ecuación diferencial, tenemos las 5 condiciones límite que nos van a servir para resolver este modelo. Y lo que me gustaría saber ahora es que se han comprendido. Alexei Barriga, ¿has comprendido? Las condiciones límite. Decíamos, esta ecuación diferencial dimensionada podríamos
resolverla directamente, pero como está dimensionada, el modelo que vamos a obtener, que podemos obtener, o sea, no hay limitaciones, no nos dicen que no se puede resolver esta ecuación diferencial, se puede resolver en forma dimensionada, pero la metodología fenomenológica nos indica de que tengo que adimensionalizar esta ecuación. Y para dimensionalizar, ya, solamente vamos a dimensionalizar nuevamente solo la temperatura. ¿Por qué no las direcciones del espacio ni el tiempo? Porque no existe una sola dirección. Tengo una dimensión o un valor representativo en la dirección X y otro valor representativo en la dirección Y. Entonces no hay una sola dirección del espacio que sea característica del sistema. Eso va a impedir de que yo adimensionalice las direcciones o en su conjunto no me permita dimensionalizar todas las variables independientes. Pero lo único que voy a dimensionalizar entonces es la temperatura. Y voy a tener una temperatura dimensional definida de estas características. Esta temperatura dimensional va a ser T de X, Y y el tiempo, menos T infinito. Ya. La descripción de la temperatura en dos dimensiones y el tiempo para cualquier punto, menos una temperatura del fluido, sobre T0 menos la temperatura del fluido. ¿Ya? Pero también podría optar, o sea, aquí tengo otra opción de adimensionalizar la temperatura, que podría ser T0 menos T de X, Y y T, sobre T0 menos T infinito. ¿Ya? La única recomendación que damos es que con la adimensionalización realizada obtengan la mayor cantidad de ceros posible. Es decir, aquí, en mis 5 condiciones límite, ya pueda tener la mayor cantidad de ceros posible. Ya, con esta temperatura dimensional, la ecuación adimensionalizada es decir, no voy a tener un cambio mayor. Va a ser la variación de la temperatura respecto del tiempo, igual a la difusividad térmica, variación segunda de la temperatura dimensional respecto de X cuadrado, más variación segunda de la temperatura dimensional respecto de Y al cuadrado, que es la misma ecuación que tenía para la temperatura dimensionada. Está anotada aquí con sus 5 condiciones límite. La estructura es la misma ecuación diferencial, solamente que con esa dimensionalización lo que he hecho es reemplazar esta temperatura T, está dimensionada, por una temperatura dimensional θ. Y la estructura de la ecuación va a ser la misma. Y las condiciones límite solamente van a cambiar respecto de la temperatura dimensional. Para el tiempo T igual a 0, la temperatura dimensionada es T0, por lo tanto la temperatura dimensional es T1. ¿Ya? Para el punto central, ¿sí? En X igual a 0, dice que la variación de la temperatura respecto de X, ¿ya? Y esa condición límite la voy a obtener de esta misma condición límite de acá. ¿Ya? X igual a 0, esta temperatura es T menos T0 sobre T menos T infinito sobre T0 menos T infinito. Entonces, lo único que va a cambiar también en esa condición límite es que en vez de la temperatura dimensionada, voy a tener la variación de la temperatura dimensional respecto de X vale 0. Ya nos estamos refiriendo a
esta dimensionalización. ¿Bien? 1 sobre T0 menos T infinito, la variación de la temperatura respecto de X, ¿sí? Y la condición límite en X igual a 0, la variación de la temperatura respecto de X vale 0, por lo tanto 0 sobre T0 menos T infinito va a ser igual a la variación de la temperatura dimensional respecto de X. Es de ahí de donde viene esta condición límite que me indica que la variación de la temperatura dimensional respecto de X es igual a 0. En X igual a B, o antes, comprueben. ¿Bien? Comprueben con esta condición límite que la variación de la temperatura respecto de X vale 0. Ya se los voy a anotar un ratito aquí al costado para que puedan visualizar. Y respondernos básicamente a la pregunta en X igual a 0. Ahí en X igual a 0, la variación de la temperatura respecto de X vale 0. Ya, o si quieren solamente tomamos el diferencial de la temperatura. ¿Sí? La variación de la temperatura dimensional respecto de X va a ser igual a 1 sobre T0 menos T infinito, variación de la temperatura respecto de X. En X igual a 0, esa variación de la temperatura de X vale 0, por lo tanto, la variación de la temperatura dimensional respecto de X también va a valer 0. ¿Se ha entendido? ¿Y si podría volver a repetir, por fin? Ya no le he escuchado. ¿Y ¿Se si ha podría confundido? volver a repetir lo último? Ya. ¿Hay alguna pregunta? Y entonces, esa es la razón por la cual anotamos ahí abajo, ¿sí? Debajo de nuestra ecuación ya adimensionalizada respecto a la temperatura, adimensionalizamos que en X igual, o indicamos la condición límite en X igual a 0, la variación de la temperatura respecto de X vale 0. Y lo mismo va a suceder con esta condición límite 4, en Y igual a 0, la variación de la temperatura respecto de Y también va a valer 0. Ya cualquiera sea el cuadrante que vaya a tomar de los 4, ¿sí? En cualquiera de los cuadrantes se va a cumplir que hay un cambio de pendiente y por lo tanto la variación de la temperatura respecto de X o la variación de la temperatura respecto de Y vale en 0. Y con eso avalamos la condición límite mostrada en los puntos 2 y 4. Ahora, en X igual a B, dice que la variación de la temperatura, ¿ya? De acuerdo al análisis que estamos haciendo, ¿ya? Aquí estamos indicando que en X igual a B, básicamente esta ecuación ha venido del hecho de que la transferencia o el calor que se transfiere por conducción, necesariamente por la ley de la conservación de la materia y la energía, tiene que ser igual al calor que se transfiere por convección. Ya, dos mecanismos que ya conocen. Y estamos indicando que la variación de la temperatura respecto de X es igual a HT menos T infinito sobre K. ¿Sí? Este mismo elemento, aunque ahora sí lo voy a copiar acá. La variación de la temperatura respecto de X
por 1 sobre t sub 0 menos t infinito va a ser igual a la variación de la temperatura adimensional respecto de x. Ya, si pueden escribir en sus cuadernitos, por favor, esta parte. Y por lo tanto, la variación de la temperatura dimensional respecto de x va a ser igual a menos h por la temperatura dimensional sobre k, ya que es el valor que estamos mostrando aquí abajo. ¿Ya? En x igual a b, en la cara donde el cuerpo, en una de las caras donde el cuerpo está sometido a un fluido que se encuentra a la temperatura T infinito, la variación de la temperatura dimensional respecto de x va a ser igual a menos h sobre k, recordando que esa temperatura dimensional la hemos definido como T menos T infinito sobre T0 menos T infinito, es decir, estamos englobando aquí esta temperatura dimensional, ¿ya? Pero no nos vamos a olvidar de que estos son valores determinados, ¿ya? Por más que me esté apareciendo aquí la temperatura dimensional, esta variación de la temperatura dimensional respecto de x está evaluada en la cara lateral derecha B. ¿Ya? Entonces, para que no exista confusión, a ese valor le vamos a llamar A mayúscula, a todo este valor. H, el coeficiente convectivo, K, la conductividad del sólido, y la temperatura dimensional evaluada en la superficie lateral derecha, que corresponde a XB. Por eso le estamos llamando en y igual a 0, y hemos explicado que la variación de la temperatura dimensional respecto de y también se hace 0, y el otro componente en y igual a d, en la cara lateral superior, la variación de la temperatura de y va a tener la misma característica de menos h, temperatura dimensional sobre k, porque también ahí el calor que se transfiere por conducción es igual al calor que se transfiere por convección. Ley de la conservación de la materia y la energía. Y de igual manera aquí a esta ecuación o a este valor, para que no estén considerando que esto es o parte de las variables estudiadas, porque esta pendiente está evaluada en B. Cuando esté evaluada, ya no es una derivada en sí, sino es un número. Y para X en B le llamamos A, y para Y en D le llamamos B. Entonces tenemos aquí, vamos a borrar esto. Ya tenemos la ecuación diferencial a resolver adimensionalizada respecto de la temperatura, no así respecto de las variables independientes, y tendríamos que proceder a resolver esta ecuación diferencial. ¿Se ha entendido hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ahora, para resolver esta ecuación diferencial, un método que ya hemos visto que es extensivo, es decir, es muy aplicable, nos puede facilitar mucho. No solamente en estos casos del modelaje de fenómenos de transporte, sino también en otras situaciones donde tengamos que trabajar con ecuaciones diferenciales parciales. Un método muy interesante es el método de que existe una solución, es decir, va a haber una temperatura dimensional que es una función de el tiempo, la posición X y la posición Y. ¿Ya? Lo único que he logrado en esta dimensionalización es que me pueda servir para cuando los gradientes de temperatura son grandes o los gradientes de temperatura son pequeños. ¿Ya?
Es decir, puedo hacer un escalamiento en términos de gradientes de temperatura, pero no voy a poder adimensionalizar, no voy a conseguir una técnica que me permita adimensionalizar el tiempo y las posiciones X y Y, por lo menos hasta donde tenemos la estructura de la ecuación. ¿Ya? Entonces vamos a asumir una solución. ¿Ya? Cuya solución se determinará asumiendo una solución compuesta por dos funciones completamente separables. Es decir, ¿ya? Voy a asumir que hay una temperatura dimensional que es función de dos direcciones y el tiempo, y que esa solución está compuesta por dos funciones transitorias completamente separables, un f de x y el tiempo, y un g de y el tiempo. ¿Se ha entendido esa parte? Método de resolución. Richard, claro, ¿se ha entendido? Sí, ingeniero, una pregunta. Si las condiciones de frontera fueran diferentes, ¿podríamos asumir también esta solución? Es decir, suponiendo que no existe convección o algo. Podemos en otro modelo asumir de que no hay convección. Ya por eso las condiciones bajo las que construimos el modelo tienen que estar bien claras, ¿ya? Bien especificadas. Ya podría ser, por ejemplo, ese T infinito, no necesariamente podría ser un fluido. En una de las clases anteriores les comentaba que hay cinturones eléctricos, ¿no ven? Como resistencias. Puede ser una resistencia, una lámina de resistencia eléctrica que envuelva a la lámina en la cual estamos generando la transferencia de calor. Ya, ahí es un proceso netamente de conducción y la resistencia va a tener una temperatura fija. Y entonces, hemos asumido de que hay, y en el modelo que estamos construyendo, hay convección, pero también en otro modelo podría ser que no exista convección. ¿Ya? Claudia Valeria, ¿se ha entendido? Sí, ingeniero. Y entonces ya tenemos el planteamiento de la solución que queremos obtener. ¿Ya? Y puede ser que frente a una situación real, este modelo pueda presentar alguna distorsión, porque matemáticamente en el modelo estamos considerando solamente aquellas funciones que son completamente separables. Ya pueden haber otras funciones que no cumplan ese requisito. Entonces, con fines de obtener un modelo, estamos planteando una metodología de resolución de la ecuación diferencial que se refiere a que hay dos funciones completamente separables. ¿Ya? Una en la dirección X y otra en la dirección G. Perdón, una función en la dirección X y otra función en la dirección y ambas en régimen transitorio. ¿Ya? ¿Cómo sería mi ecuación? ¿Cuál sería la ecuación a la que llego? Reemplazando esta solución. Aquí tengo la ecuación diferencial que hemos planteado. ¿Ya? ¿Cómo sería esta solución? Pues está el planteamiento de la nueva ecuación en función de f y en función de g. Y a ver, hagan sus cuadernitos cómo sería la nueva ecuación diferencial en función de f y en función de g.
Y para G, también voy a asumir de que hay dos funciones completamente separables. ¿Sí? Una de las funciones depende de y otra de las funciones depende del tiempo. Ya con ese paso voy a lograr conseguir ecuaciones diferenciales totales. ¿Ya? Entonces, de estas ecuaciones debemos considerar nuevamente una solución con variables completamente separables. ¿Ya? Vamos a asumir que hay una solución f, ¿ya? Que era de x y el tiempo, que va a tener los componentes, las funciones completamente separables, u de x por b del tiempo. Es decir, una función que depende exclusivamente de la posición x y una función b que depende exclusivamente del tiempo, que nos da el régimen transitorio, que es aplicada a esta ecuación. Y la otra función g, que era de y el tiempo, va a tener también dos funciones completamente separables, w y z. W de y z del tiempo. ¿Ya? Y lo aplicamos a esta ecuación. Entonces vamos a tener también acá que, por ejemplo, la variación de f respecto del tiempo va a ser igual a u variación de b respecto del tiempo. Y la variación segunda de f respecto de x cuadrado va a ser b variación segunda de u respecto de x cuadrado. De igual manera acá, para g, ¿sí? La variación de g respecto del tiempo va a ser w variación de z respecto del tiempo. Y la variación segunda de g respecto de y cuadrado va a ser z variación segunda de w respecto de y al cuadrado. Y ahí voy a generar ya las ecuaciones diferenciales totales. Y aquí tengo para la función f, ¿sí? Respecto de x cuadrado, b del tiempo, por la variación de u de x respecto de x cuadrado, menos u de x sobre alfa, la variación de b del tiempo respecto del tiempo es igual a 0. Y la otra ecuación, cuando antes de hablar de la otra ecuación, seguimos con el mismo procedimiento. Separamos las variables, llevamos a un lado la función u, se ha ido muy abajo. Estamos acá. Ya vamos a reordenar de tal manera que en un solo término quede la variable o la función u y en el otro término solamente la variable b. Que no es complicado, ¿no ve? Y después voy a generar las igualdades. Ya la variable u de x, derivada segunda, y la variable b del tiempo con su derivada primera. Y ahora sí la condición o la característica de la resolución de ecuaciones diferenciales parciales con soluciones de funciones completamente separables, ¿sí? Voy a asumir que esta separación que he hecho para u y para b es igual a menos lambda 1 al cuadrado. Ya estamos colocando menos lambda 1 al cuadrado para que pueda quedar un modelo más bonito. Al final es, entre comillas, un modelo. Ya, pero si ustedes colocaran menos c o c, no habría problema. Ya, lo importante es que esto quede identificado como una constante. Y entonces aquí genero dos ecuaciones diferenciales ya ordinarias o totales. La primera, variación segunda de u respecto de x cuadrado más lambda 1 al cuadrado por u igual a 0. Y la segunda, variación de b respecto del tiempo igual a menos alfa b lambda 1 al cuadrado.
¿ya? Pero en términos de derivadas totales. Ya las puedo escribir y las puedo resolver. Ya, esta ecuación, la primera ecuación respecto de x, una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes que también hemos visto su método de resolución. Y esta segunda ecuación, para el régimen transitorio, una ecuación que se puede resolver por integración directa. En la función transitoria de y, sí, hemos dicho z depende de y w del tiempo. Y entonces, esa función g de y, que era z de y, perdón, g de y el tiempo, que era z de y w del tiempo, puede quedar como z, variación segunda de w, variación de y cuadrado, menos w sobre alfa, variación de z respecto del tiempo igual a 0. Reordeno llevando a un lado las variables de la posición y al otro lado de la igualdad las variables del tiempo para después igualar esta ecuación a una nueva constante. Aquí tienen en la pantalla 1 sobre w, variación segunda de w respecto de y cuadrado, igual a 1 sobre alfa z, variación de z respecto del tiempo, ¿sí? Y he colocado al lado izquierdo de esta primera igualdad solamente la función w, que es de la posición, una función de la posición y al otro lado la función z, que es una función exclusivamente del tiempo. Alcanzado ese punto, la metodología me dice que tiene que ser igual a menos lambda, o a una constante, que le voy a llamar menos lambda 2 al cuadrado. Ya, lo de lambda 2 y elevado al cuadrado, ya completamente arbitrario para poder conseguir un modelito más bonito, pero pueden tomar otros valores. Esta ecuación también genera dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Ya, la primera en función de la posición y, 1 sobre w, variación segunda de w respecto a y cuadrado, igual a menos lambda 2 al cuadrado. Y la otra, 1 sobre alfa z, variación de z respecto del tiempo, igual a menos lambda 2 al cuadrado. Y genero mis ecuaciones 3 y mis ecuaciones 4. Las ecuaciones 1 y 3 me van a dar la descripción del campo de distribución de temperaturas respecto de x y y. Y las ecuaciones 2 y 4 me van a dar la distribución de temperaturas en el campo respecto del tiempo, en el campo de temperaturas. Y genera dos ecuaciones en forma similar a la anterior ecuación. Aquí tengo una ecuación diferencial de segundo orden. Aquí tengo una ecuación diferencial de z respecto al tiempo que se resuelve por integración directa. Ya para las ecuaciones 2 y 4. Ya la ecuación 2 que está aquí arriba, que es esta. Sí. Integración directa, logaritmo natural de b igual a menos alfa lambda 1 al cuadrado. Por lo tanto, b va a ser igual más el logaritmo natural de una constante C1, ya b va a ser igual a C1 por e a la menos alfa lambda 1 al cuadrado. Ecuación también que ya conocemos. Esa es de la ecuación 2 y la ecuación 4, igualita. Esta ecuación 4, ya el logaritmo natural de z va a ser igual a menos alfa lambda 2 al cuadrado por el tiempo más el logaritmo natural de una constante C1. Sacando los antilogaritmos, z va a ser igual a C1 C2, una constante C2, e a la menos alfa lambda 2 al cuadrado por t. Ya las ecuaciones 2 y 4 que describen el régimen transitorio de la transferencia, y la 1 y la 3, las distribuciones en las direcciones x y y. Para las soluciones de las ecuaciones 2, 4, ya, este es el resultado de la integración.
B va a ser igual a C1 E a la menos alfa lambda 1 al cuadrado por el tiempo. Ya reconociendo que he colocado como constante el logaritmo natural de C1 para que mi solución tome esta forma. Y de la otra ecuación, el parámetro Z, C2 por E a la menos alfa lambda 2 al cuadrado por T. Entonces ya tengo los componentes transitorios de las funciones f y g. Pero además de las ecuaciones 1 y 3, que son ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes constantes y que habíamos visto e indicado de qué posibilidades había. Primero, que tiene que haber una ecuación algebraica equivalente y que dependiendo de si sus raíces son reales y distintas, sí hemos anotado una forma de mostrar la solución. Ya si sus raíces son reales iguales, hemos dicho nunca vamos, también se puede mostrar la forma de la solución, pero nunca vamos a estar en ese caso en los fenómenos de transporte. Y la tercera posibilidad, si las raíces son complejas, sí, también tenemos una forma de solución. ¿Ya? Seno en funciones trigonométricas. ¿Ya? Las soluciones 1 y 4. ¿Ya? Para la primera ecuación, para x, m va a ser a más menos lambda 1 por i, es decir, son imaginarios. Por lo tanto, la solución para la ecuación 3, ya aquí está la solución en función, como una expresión matemática, ¿sí? Esta debería ser la solución o la expresión matemática. Aplicando la nomenclatura que estamos manejando, u de x va a ser igual. U va a ser igual e a la 0. Esta aquí en la solución, en nuestra guía, dice alfa. Pero ese alfa es la parte real del número complejo. Y aquí en la solución, la parte real del número complejo es 0. ¿Sí? Y por lo tanto, mi solución va a ser u C3 seno de lambda 1x más C4 coseno de lambda 1x. Ya mostrada y aquí pintada de amarillo. De igual manera, para y, las raíces van a ser m más menos, hay un 0 por delante, 0 más menos lambda 2i. ¿Por qué estoy anotando este 0? Porque hay una parte real que es nula, que vale 0. Aunque esto no va a aparecer, pero estamos tratando de relacionar con la solución, por lo tanto, o con la guía de solución que está en uno de los cuadernillos anteriores, y W va a ser igual a E a la parte real del número complejo, que vale 0, E a la 0y, por C5 seno de lambda 2y, más C6 coseno de lambda 2y. W va a ser C5 seno de lambda 2y, más C6 coseno de lambda 2y. Ya tengo 6 constantes de la resolución de las ecuaciones diferenciales, por eso he llegado hasta C6, y 2 constantes, lambda 1 y lambda 2, de la metodología de resolución de la ecuación diferencial parcial por el método de funciones completamente separables, o solución con funciones completamente separables. Ya en forma general, la ecuación va a ser, o la solución va a ser, la solución general va a estar compuesta por las funciones iniciales que habíamos visto, f y g, pero además f era u por b y g era w por z. Entonces, ya, la temperatura dimensional, nuestra ecuación básica, nuestra partida de la resolución de la ecuación diferencial, f por g. Ya, f era u por b, u de x por b del tiempo,
por W de Y, Z del tiempo. Y reemplazamos. Y vamos a reducir para que se pueda ver en la pantalla. ¿Bien? Aquí tenemos U C1 por E a la menos alfa lambda 1 al cuadrado T. Z C2 por E a la menos alfa lambda 2 al cuadrado por T. U C3 seno de lambda 1x más C4 coseno de lambda 1x. Y W C5 seno de lambda 2y por C6 coseno de lambda 2y. Las funciones para el régimen transitorio pueden agruparse solamente en un solo término y sería menos alfa por lambda 1 al cuadrado más lambda 2 al cuadrado por el tiempo. Y C1 y C2 solamente representar una constante. Ahora, en estos otros términos, en la dirección X hay simetría. Puedo escoger si trabajo solamente con el seno o solamente con el coseno, porque estoy hablando solo de uno de los cuadrantes. De igual manera, en la dirección Y, puedo trabajar solamente con la función seno o con la función coseno. ¿Ya? Cualquier combinación, seno de lambda 1x y seno de lambda 2y, va a representar el modelo. O si combino seno de lambda 1x con coseno de lambda 2y, va a representar también el modelo. Y de esa manera puedo tener muchas variantes en el modelo a estudiar, porque voy a escoger uno de los cuadrantes. Tanto para la ecuación de B y de W se debe considerar la simetría. Y aquí estoy agrupando a esta temperatura dimensional, ¿sí?, a los valores de C1 por C2, estoy llamando C7 por E a la menos lambda 1 al cuadrado más lambda 2 al cuadrado por alfa T. Y aquí los parámetros de las direcciones X y Y para poder definir mis simetrías. ¿Ya? Si defino senos, solamente senos, ya C3 por C5 y C7 va a ser solamente una constante. Ya cualquier otra combinación me va a dar una multiplicación de constantes que multiplicada por C7 va a generar solamente una constante. ¿Ya? Entonces voy a tener 5 condiciones límite, una constante de las soluciones, que puede ser C7 por C3 por C5. ¿Ya? Ahí tengo que determinar una constante. Y las otras constantes a determinar son lambda 1 y lambda 2 al cuadrado. Ya definidas las simetrías, solamente se tendrá una constante. Aquí en el ejemplo estamos indicando de que se van a escoger la función seno para la dirección X y la función seno para la dirección Y como funciones que describan el campo de temperaturas en este modelo que queremos construir. Entonces, lo que les decía aquí, ya, tengo 5 condiciones límite, pero solamente requiero 3 de ellas para poder determinar la constante C8, que ha agrupado muchas de las constantes del modelo, ya, lambda 1 y lambda 2. Ya sería conveniente, por ejemplo, ya escoger en qué puntos el seno de lambda 1x se hace 0 y en qué puntos el seno de lambda 2 de y se hace 0. O la otra posibilidad es que trabaje solamente con cosenos. O también la posibilidad que trabaje con una combinación de un seno con un coseno, ¿sí?, seno para x y coseno para y. O la otra posibilidad que tenga coseno para x y seno para y. En cualquiera de estas 4 posibilidades, cada una de estas posibilidades me está describiendo uno de los cuadrantes, ya el campo de temperaturas en uno de los cuadrantes. Ya. Estas constantes se tienen que evaluar con las condiciones límite que hemos indicado. Para el tiempo 0, la temperatura dimensional vale 1. Y aquí voy a tener que 1 es igual a coseno de lambda 1x por el seno de lambda 2y. ¿Ya?
es exponencial 1, por lo tanto C8 va a ser 1 sobre coseno de lambda 1x, seno de lambda 2y. Esa constante C8, lo único que me está indicando no es para reemplazar en el modelo, sino que me está indicando de que hay muchas constantes para cada punto XY, ¿sí? Para cada punto XY, en un tiempo cero, va a haber una constante C8. Y eso ya va a hacer que en mi modelo aparezca el operador sumatorio. Ya, pero de la misma manera, para cada tiempo dado, ¿sí? En cada punto XY va a haber una constante. En X igual a 0, ya, coseno de 0 vale 1. Si la variación de la temperatura respecto de X vale 0. Y derivamos esta ecuación. Y en X igual a B puedo trabajar, pero tal vez es conveniente que lo haga en Y igual a 0. Ya, con estas condiciones límite, se tienen que evaluar. Tengo 5 condiciones límite, requiero evaluar 3 constantes, pero innegablemente no tengo que perder de vista que en mi solución aquí va a aparecer el operador sumatorio. Ya, como consecuencia de esta primera condición límite, que me está indicando de que para cada punto XY hay una constante C8. Y como para cada punto hay una constante C8, me indican que en cada punto hay una solución. Y también habíamos indicado que si dos funciones son soluciones de una ecuación, y tengo muchas funciones que son soluciones de una ecuación, la suma de esas funciones son soluciones de la ecuación. Entonces aquí yo voy a dejar a criterio de ustedes en su repaso por cuál de estas combinaciones se deciden. Las 4 representaciones son válidas en el modelo, solamente que están determinadas en un cuadrante. Entonces, escogen trabajar con uno de estos y determinan C8, lambda 1 y lambda 2 con estas condiciones. Limitan lo posible con el tiempo 0, ya hemos hablado, en lo posible con X0 y Y0. Ya, o si gustan, lo hacen también con X, con la pared B y con la pared D. Pero solamente requiero 3 condiciones límite. ¿Entendido? Ya, entonces aquí es un trabajito que les voy a dejar para que cada uno de ustedes, de acuerdo a su criterio, pues defina cuál de estos modelos. Aquí tengo 4 posibilidades de soluciones generales debido a los 4 cuadrantes. En realidad, estrictamente, si quiero describir 4 cuadrantes, tendría que trabajar con esta ecuación, pero demasiado complicado, ¿no ve? Ya, porque aquí tengo 8 constantes y solamente tengo 5 condiciones límite. Ya que está abarcando aparentemente los 4 cuadrantes sobre lo que estoy tratando de construir el modelo. ¿Ya se ha entendido? Bien, entonces como repaso, o como, no como tarea, sino el interés de cada uno de ustedes. Ya, escoge uno de estas soluciones generales en cada uno de los cuadrantes y con estas condiciones límite, ya la recomendación, en lo posible con los ceros. Ahora, si quieren hacerlo con A y B, magnífico, también lo hacen, pero va a haber algo más de complejidad con la ecuación. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Perdón, ¿alguien preguntó? Se ha entendido, ingeniero. Dime. Se entendió, Ya, ingeniero. gracias. Y entonces van a
Como repaso, como preparación en su conocimiento, les dejo esta parte y vamos a suspender la clase aquí. Que tengan un lindo